Días para todos, nuevamente bienvenidos. Por favor, tome su lugar. Bienvenido Leonardo, su esposita, familia. Qué alegría verlos. Pueden hacerse por aquí más adelantico, aquí hay sillas. Sigan aquí adelantico, mire, aquí no hace tanto frío. No les dé pena. Bienvenidos, qué alegría verlos. Bienvenido Leonardo. Ana Elsie, muy buenos días. Bueno, hermano Gilbert, bienvenido. No se me haga tan atrás. Qué alegría verlos, en verdad. Yo creo que todos tenemos motivos para darle gracias a Dios, ¿no? Por sus misericordias, por sus bondades. Y bueno, aquí estamos. Y gracias a Dios, pues bueno, continuamos obviamente con nuestro estudio bíblico. Para los hermanos que no hayan podido venir, estamos estudiando el libro de Hebreos. Ya vamos en el capítulo, hasta hace 8 días vimos el capítulo 9, hoy vamos a ver el capítulo 10. Y como decía esa canción que acabamos de entonar, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Es lo que nos deja ver casi los 10 capítulos del libro de Hebreos, mostrándonos a Jesús como el Cordero que fue inmolado y Jesús el mediador de un nuevo pacto. Así que vamos a entrar hoy en el capítulo 10, nos quedan ya 3 capítulos por estudiar entre el libro de Hebreos. Si usted no ha podido venir, puede leerlo en su casa. Nos hemos dado cuenta que el libro de Hebreos es realmente un libro bastante maravilloso, como lo es toda la Biblia. Simultáneamente, el día miércoles estamos estudiando el libro de Juan. El miércoles pasado estuvimos estudiando solo 4 versículos y fue realmente pues bastante edificante el poder estudiar la palabra. Así que si usted trae su Biblia como buen cristiano, abra su Biblia, abra su espada en el libro de Hebreos capítulo 10. Si no la trajo porque se le quedó por alguna circunstancia, entonces aquí están los versículos. Pero lo ideal es que cada creyente tenga su propia Biblia, la propia palabra de Dios. Qué bueno es cuando damos testimonio de la palabra de Dios. Estos días, antes de entrar, no quería contarles, pero estos días tuve una calamidad pues un poco personal con mi esposa. Nos tocó ir a urgencias. Y la verdad pues es un poco deplorable realmente cómo está la salud en el país. Fue tremendo, estuvimos allí por cerca de 30 horas, es un trato, puedo decir que un poco degradante, bastante inhumano el estar en urgencias, pero bueno, allí estábamos confiando en el Señor. Tuve tiempo allí de sacar mi Biblia, de leerla, y paradójicamente vi como 2 personas más que tenían su Biblia, leyendo la palabra de Dios pues en medio de las circunstancias de tribulaciones, porque pues había gente bastante enferma, gente tirada en el piso, ya no son camas sino son sillas y dicen que es una cama, bastante degradante. Pero bueno, allí aprendimos, en medio de todo pues tuvimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y aquí estamos por la misericordia de Dios, porque Dios pues realmente ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Ahora sí vamos a la escritura, sin más detalles. Hebreos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 de corrido, y ahí para abajo empezamos a detenernos para poder hacer una buena exégesis. Dice el versículo 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda de holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Versículo 10: en esa voluntad somos justificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Hasta aquí estamos viendo un resumen de todo lo que hemos visto durante estos 9
capítulos que vimos. Entonces ya tenemos claro que realmente Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Versículo 11 nos dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santos para siempre, a los santificados. Detengámonos acá un momento. Entonces dice que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál es esa única ofrenda que se hizo? Cristo. El sacrificio de Cristo, el derramamiento de la cruz. Por esa canción decía: digno es el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz. Entonces realmente con esa sola ofrenda nos hizo perfecto a quien, a los santificados. O sea que tenemos una garantía por medio de las Escrituras de saber que realmente nosotros, por medio del sacrificio único, perfecto y completo, que a ti ni a mí nos costó absolutamente nada, pero a Dios le costó todo. A Jesús le costó llevar el dolor en su cuerpo, que su cuerpo fuera molido, que Él fuera golpeado, abofeteado, que clavaran una lanza en su costado, que su sangre fuera derramada por todos los pecadores. Lo paradójico, lo triste es que el mundo rechaza realmente las palabras del que murió en la cruz, rechaza realmente a Cristo. Y realmente pues nosotros, los que hemos creído, somos los que realmente pues los que estamos siendo santificados por medio de la palabra de Dios. Por eso, como le decía, en medio de las circunstancias uno puede ver que realmente pues Dios tiene cierto cuidado de nosotros, porque nosotros hemos creído, porque hemos sido lavados con su preciosa sangre. Por eso es un privilegio el llamarnos cristianos, es un privilegio el poder venir a la iglesia, el poder congregarnos, el poder participar de la cena, el poder ser discipulados, el poder ser bautizados, el poder llevar la vida cristiana, porque realmente sin Cristo no hay absolutamente nada. Él es la esperanza del mundo, pero realmente de nosotros, los que hemos realmente creído en su palabra y que lo hemos aceptado como único Señor y como suficiente Salvador. Versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces todo el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Antiguamente la ley, ¿dónde estaba escrita? En las tablas de piedra, pero ahora ¿dónde está escrita? En nuestros corazón. O sea que la palabra de Dios, cuando la oímos, cuando la ponemos por obra, queda grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y por eso es que la palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida de las personas. Cuando las personas deciden realmente de todo su corazón aceptar el plan de salvación y vivir para Dios y vivir conforme a las Escrituras, es cuando las palabras de Dios quedan en nuestros corazones. Por eso dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón abra la boca, y es de lo que nosotros nos estamos llenando, de la palabra de Dios, de las circunstancias realmente que nos permiten realmente venir a Dios. Versículo 17 dice: añade, mire todo el resumen: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Es otro valor agregado que tenemos cuando somos perdonados y somos lavados, es que el Señor nos perdona de todos los pecados que hayamos cometido, de toda transgresión. Por eso el libro de Efesios nos habla de la nueva vida en Cristo, que es la oportunidad que nosotros tenemos, el nuevo nacimiento. Pero como hemos hablado durante este estudio del libro de Hebreos, el problema es que muchos no han nacido de nuevo. Hay muchas personas que pueden ir a una iglesia, que de pronto pueden recitar uno que otro versículo, pero son personas que no han nacido de nuevo. Y cuando una persona no ha nacido de nuevo, ¿sabe qué va a pasar? Que la persona tarde que temprano va a abandonar la fe, va a abandonar la vida cristiana, porque nunca nació de nuevo, nunca entendió el propósito de Dios. Por eso la importancia de que nosotros seamos cristianos verdaderos, cristianos de a de veras, no cristianitos de mentiras, cristianos tibios. Por eso yo reincido y vuelvo e insisto que la salvación no se pierde. Yo puedo decir en mi caso que no se pierde. ¿Por qué? Porque hemos permanecido en ella y han pasado años y años, y Dios permita que podamos siempre estar realmente predicando la palabra de Dios, viviendo para el Señor.
Entonces, si tú eres salvo, si has nacido de nuevo, tienes que perseverar en la fe cristiana, tienes que vivir realmente la vida de Dios. No mire las circunstancias, porque cuando vemos las circunstancias, como que decimos, oiga, ¿y Dios dónde está? Y mire por qué esta situación. Y era lo que yo me preguntaba allí en esa sala de urgencias donde duramos más de 30 horas. Y en medio de todo yo veía la degradación, ese ambiente pesado, la enfermedad, la gente quejándose, el mal servicio, pero yo decía, en medio de todo pues tenemos la fe y la esperanza en Dios. Fue algo que no perdimos, a pesar de pues, que no era algo tan delicado, pero realmente tuvimos que estar allí, pero decíamos, bueno, Dios es bueno y aquí estamos y en la confianza, y bueno, mantuvimos realmente la calma, porque obviamente hay momentos donde de cierta forma se estresa uno, como que se angustia, como que le da impotencia, como que quisiera uno pelear uno con los camilleros, con los médicos, porque uno dice, pero ¿a qué horas me van a atender? Mire, pero pues uno entiende de que no éramos los únicos, había muchísima gente, yo creo que era póngale un local como 2 veces el doble de esto, y habían por lo menos yo creo que más de 500 personas, todos hemos dicho unos encima de otro. Pues era algo terrible, pero vuelvo y le digo, no perdimos la fe y la confianza realmente en Dios, y eso es lo que tenemos que hacer, porque la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor, y cuando confiamos en el Señor, pues Él nos da la victoria, nos da la sabiduría de lo que debemos hacer. Y yo decía, y le soy franco, yo me sentí impotente. Yo decía, yo vi a mi esposa, y bueno, yo salía, tomaba café y me acosté por allá en una silla, dormí un rato porque tenía que madrugar, pero en cierta forma me dio dolor de ver a mi esposa en esa situación, y yo creo que eso nos ha pasado, ¿cierto, Leonardo? Y uno se siente impotente, y uno quisiera decir, ojalá fuera yo el que estuviera ahí, o uno pudiera hacer algo, decir, venga, ¿cuánto hay que pagar de más? Y atiéndanos, por favor. Y recuerdo que esos días, mire que a veces los consejos uno no debe echarlos en saco roto, y no pensaba exponer esto, pero un amigo días atrás me había dicho, venga, pásese a un plan complementario, pague un poquito más, invierta en su familia. Y bueno, yo no lo hice, pero lo primero que hice el día de ayer, que salimos antenoche a medianoche, lo primero que hice ayer fue en compensar muy a las 7 de la mañana, ir a invertir en mi familia. Dije, quiero pasarme a un plan complementario. ¿Cuánto cuesta? Tanto, listo, no importa, voy a invertir en mi casa, en mi grupo familiar, en mi esposa, en mis hijos, porque queremos la mejor calidad de vida, y Dios nos da la provisión para poderlo hacer. O sea, invierta en su familia, es un consejo que yo le doy, invierta en su casa si le es posible, mejore usted la calidad de vida de los suyos, porque no sabemos realmente en qué momento pues necesitemos una urgencia médica, y que podamos ser atendidos pues ojalá dignamente. Yo sé que no todo el mundo tiene acceso a eso o tiene la posibilidad, pero Dios nos da las herramientas, Dios nos da la fortaleza, Dios nos da, en el caso de nosotros los hombres, la fortaleza para trabajar y para poder mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Y eso me pasó, y salí feliz ayer. Dije, listo, toca pagar de más, pero no importa, he hecho la mejor inversión en mi esposa y en mis hijos, porque ahorita pues se viene de pronto una posible cirugía, y bueno, ya está uno más tranquilo pues porque lo van a atender a uno de una manera más digna. Eso les cuento, no les quería contar, mi esposa dijo que no contara, pero yo no sirvo para guardarme las cosas. No les voy a dar más detalles, continuemos en nuestro mensaje del día de hoy. Versículo 19. Así que, hermanos, está hablando a cristianos, está hablando a creyentes, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Cómo tenemos que acercarnos al Señor? Con un corazón sincero. Mire, seamos realmente sinceros delante de Dios. Los hombres pueden ser burlados y engañados, pero Dios no puede ser burlado ni engañado, y lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Así que vivamos una vida sincera y sensata delante de Dios. Si venimos a la iglesia, no venimos por el compromiso con el pastor o con la iglesia, sino venimos porque tenemos un compromiso con Dios, porque creemos en Él y porque queremos alimentarnos, y porque ya vamos a mirar que la misma Biblia nos exhorta a que tenemos que realmente congregarnos. Entonces acerquémonos confiadamente, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que os prometió. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Versículo 25, que aquí nos vamos a detener un ratico, dice, no dejando, ¿cómo dice? No dejando de congregarnos. Mire que no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Es una ordenanza bíblica como cristiano, no dejando de congregarnos. Dice, como algunos tienen por costumbre. A algunos se le vuelve costumbre el no ir a la iglesia, el no congregarse. Bueno, pastor, es que estoy cansado. Claro, descanse, el descanso es bíblico. Usted puede, si usted no viene un domingo, créame que no pasa nada, qué bueno, vaya, descanse y comparte con su familia, pero dice que no se le vuelva costumbre. Cuando se le vuelve una costumbre, que pasan, hay hermanos que se congregan de mes en cuando. Entonces los ve uno por acá cada mes o cada vez que tiene una situación, y ve uno que realmente son personas que se les ha vuelto una costumbre el no venir a la iglesia. Y como buenos colombianos tenemos excusa, porque hay excusa para todo. Entonces, que no se nos vuelva una costumbre el no congregarnos, sino que sea una buena costumbre, ¿qué? El venir a la iglesia gozosos, alegres, venir a la casa del Señor a escuchar la palabra, porque recuerde que Romanos 10:17 que dice que así que la fe es y el oír. Gracias, están aprendiendo bastante Biblia. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si usted alguna vez se le volvió costumbre, bueno, pídale perdón a Dios, vuélvase al camino, congréguese. Si no tiene una iglesia, los hermanos que nos ven a través de las plataformas virtuales, mire, yo les agradezco que vean los mensajes, pero tienen que congregarse. No hay pastores YouTube, no hay pastores online, ovejitas online. No, el Señor estableció pastores de carne y hueso. Entonces, cada persona tiene que tener un pastor, tiene que congregarse. Una persona no puede decir que es cristiano sin congregarse, porque a veces encuentro, no, yo soy cristiano, ¿y a dónde vas? No, pues yo no me congrego. Es que, no, pues ¿qué clase de cristiano es? Porque la Biblia dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, y la Escritura dice que tenemos que congregarnos, asistir a la iglesia. No, pastor, es que yo veo al hermano tal y las prédicas del hermano tal y me reúno. Muy bonito, escúchelas, pero tiene que usted que ser parte de un cuerpo. No sea como dicen por ahí, una rueda suelta, porque eso realmente no es algo bíblico. Entonces, no dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, mire, me gusta lo que dice, sino exhortándonos. Ahora sí entiende por qué el 90% de los mensajes de esta congregación son de exhortación, porque dice sino exhortándonos. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo 3:16? Que toda la escritura es ¿para qué? Para abrazarlos, para felicitarlos. No, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para exhortar. Entonces, cuando somos exhortados por la palabra de Dios, la exhortación, ¿sabe qué cualidad tiene? Que nos edifica, nos hace crecer cuando somos exhortados en la palabra de Dios. Porque si yo le digo a algún hermano, no deje de congregarse, lo estoy exhortando en el amor del Señor, pero eso se supone que debe edificar la persona, que la persona debe hacer un alto en el camino y decir, oiga, sí, realmente la palabra de Dios tiene razón y tengo que congregarme. Así que el compromiso de todos nosotros es congregarnos, tener una iglesia, tener un pastor, ser parte del cuerpo, porque cuando el Señor viene por una iglesia. Él no viene por los llaneros solitarios, viene por su iglesia. Entonces dice que no dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Dice, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cómo podemos estar seguros que el día del Señor se está acercando? Porque vemos la situación que está viviendo el mundo, el aumento de la maldad, el aumento del engaño, las guerras, los rumores de guerras, todo lo que dice Mateo 24. Entonces vemos que el día del Señor se acerca, aunque nadie sabe el día ni la hora, pero en fe nosotros creemos que el Señor está completamente cerca. Entonces vivamos realmente para Dios, para el Señor, porque no sabemos cuándo es el día que realmente el Señor nos va a llamar a cuentas. Muchas de esas personas que estaban allí en urgencias, créanme que muchas personas lamentablemente pierden la vida porque no hay una buena atención y lamentablemente pues terminan muriéndose o los mandan a su casa a morir, y eso es lo que suele pasar. Y obviamente, aunque todos tenemos que morir, porque como leíamos hace 8 días en Hebreos 9:27, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez.
Y tenemos que estar seguros que si un día partimos, tenemos la certeza que vamos a partir para estar ¿a dónde? En la presencia de Dios, porque la Biblia lo dice, en el reino celestial. Pues eso lo creemos. Entonces debemos vivir cada día como si fuera realmente el último día, creyendo realmente en Jesús, creyendo realmente en la salvación, creyendo que Jesús es el único y suficiente Señor y Salvador, que es el mediador de un nuevo pacto, que Jesús es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, como lo hemos estudiado durante todos estos domingos. Vamos a entrar al siguiente bloque, que tiene un título que dice ¿cómo? Ayúdemelo a leer. Advertencia. ¿Qué es una advertencia? Un aviso, un llamado de atención. Y dice advertencia al que peca deliberadamente. ¿Qué es deliberadamente? Voluntariamente, sin freno, que lo hace porque pues aquí surge una pregunta: ¿puede un cristiano pecar? Claro que sí, se puede equivocar, pero una cosa es cuando dice la palabra que peca deliberadamente, o sea, continuamente, que ya no le importa, sino démosle rienda suelta al pecado. Pues hay una advertencia, y es donde vamos a centrar la enseñanza de esta mañana, hacer énfasis, porque leímos los versículos anteriores, porque ya habíamos estudiado durante estos 9 domingos, ya usted y yo tenemos claro qué es la transición del antiguo pacto hacia el nuevo pacto. Dice entonces el versículo 26: porque si pecáramos voluntariamente, ahí está aclarando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos hemos recibido el conocimiento de la verdad? Que es Cristo, que es la palabra. Tenemos un conocimiento que no tiene el mundo. Pero dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido ese conocimiento, dice, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Aunque Cristo se ofreció una sola vez, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, porque no podemos estar crucificando a Cristo cada 8 días. Usted sabe qué significa la palabra misa, qué es lo que hace la Iglesia Católica. La palabra misa significa la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. O sea que cada vez que la Iglesia Católica celebra una misa, ¿qué están haciendo? Están nuevamente sacrificando realmente al Señor. Peca y reza, reza y peca, peca y reza. El que peca y reza empata. Y eso es lo que están haciendo continuamente. Ese es el significado de la palabra misa, que es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Imagínense, también por los muertos. Cuando sabemos por la Escritura que la persona que muere sin Cristo, ¿qué pasa? Los que vinimos el día miércoles, que ya no hay más opciones. Porque lo leíamos en Juan 3:16, Juan 3:17 y Juan 3:18, que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces obviamente tenemos que vivir para Dios. Versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio. O sea que un cristiano que peca deliberadamente, dice que no queda sino una horrenda expectación de juicio. Y hay alguno que dirá, pastor, pero usted acaba de decir que la salvación no se pierde. Entonces, ¿de quién está hablando? Pues de personas tibias que tuvieron conocimiento de la verdad, que estuvieron un tiempo en el Evangelio, pero que no se conformaron con la verdad del Evangelio. Por eso dice la misma palabra que Dios les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Y por eso es que muchas personas que dicen que eran cristianos, ahora usted los puede encontrar metidos en sectas demoníacas, creyendo realmente en ritos, realmente creyendo en el vudú, en la brujería, en una cantidad de cosas, porque no creyeron a la verdad, no se conformaron con la verdad del Evangelio, con las sanas palabras. Por eso dice que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreversiblemente. Aquí nos está regresando ¿a dónde? Al antiguo pacto, porque en el antiguo pacto las personas, ¿qué pasa cuando las personas eran encontrados cometiendo pecado? ¿Qué decía la ley? Que había que darles de pedrazos, como dice el chavo, había que darle de piedradas. Entonces las personas eran completamente apedreadas hasta morir. Por eso cuando la mujer que fue encontrada en adulterio, que la llevaron a Jesús, obviamente le preguntaban a Jesús, que la ley decía que tenía que ser apedreada hasta morir. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. O sea que la conciencia de cada uno acusó desde el más joven hasta el más viejo.
Pero en el antiguo pacto sí, cuando las personas eran encontradas obviamente en el pecado por dos o tres testigos, tendrían que ser apedreadas hasta morir. Gracias a Dios ya no lo tenemos porque tenemos un abogado. Dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, que es el Señor Jesucristo. Mira lo que dice el 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea que está poniendo dos ejemplos, dos comparativos del Antiguo Testamento, cuando eran encontrados las personas transgrediendo la ley por dos o tres testigos. ¿Qué pasa? Que eran apedreados hasta morir. Pero nos trae al Nuevo Pacto, nos dice cuánto más el que pisoteare. ¿Qué es pisotear? ¿Qué entienden por pisotear? Menospreciar el sacrificio de Cristo, menospreciar el Evangelio de Dios. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón de nunca ir a caer en esa abominación, de nunca salirnos del camino. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano, a un cristiano, es empezar a pisotear la sangre de Cristo. Decir, ay, a mí me iba mejor antes de ir a la iglesia. No, yo para qué voy a esa iglesia. Mire, tantos años y sigo igual. Pues si sigue igual es porque nunca nació de nuevo. Y empiezan a pisotear y empiezan a hablar mal del Evangelio y se vuelven enemigos de los cristianos, se vuelven enemigos de los pastores, terminan hablando mal de las iglesias. Y realmente pues debemos guardar nuestro corazón realmente de todo esto, vivir realmente para Dios. Cuando a mí alguien me habla en la iglesia, sí, claro, hay iglesias que dan motivos porque obviamente no están presentando un evangelio correcto, pero nosotros tenemos la sana defensa del evangelio. Claro que podemos debatir. Cuando alguien me dice es que hay pastores que son dados al dinero, amadores, claro, la Biblia lo dice. Entonces yo no me pongo a discutir, sino le digo, claro, la Biblia nos dice, pero nos da una advertencia, que tengamos cuidado, que tengamos los ojos, como dice Hebreos 12:2, que tengamos los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que usted y yo no tenemos excusa para apartarnos del Evangelio, porque muchos que se han apartado, muchos que se han ido, muchos que ya no siguen al Señor, tienen argumentos, tienen excusas, sus propios argumentos, pero el argumento mayor es la palabra de Dios. Por eso no debemos dejar de lado la palabra de Dios. Siempre que usted tenga una circunstancia, una dificultad, vaya siempre primero a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta situación? Y no deje que el mundo lo permee con las mentiras y con el engaño, sino usted debe permearse es de las buenas noticias del Evangelio de Dios. Primero siempre decir qué dice Dios. Cuando usted tenga una necesidad y usted vea que no puede, pues llame a su pastor. Todos ustedes tienen mi número, me llama, miramos, hace un cafecito, me invita a su casa, debatimos, hablamos en la palabra de Dios, porque para eso es el pastor, o va el hermano Gilbert, porque pues realmente, o cualquiera de los hermanos que está siendo instruido en el Evangelio, porque eso es lo que tienen que hacer ustedes. Muchas veces yo no puedo ir, pero a veces ustedes mismos, ¿qué hacen? Que ustedes abren su boca y exponen el Evangelio del Señor Jesucristo. No se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios. Peor que avergüéncese una persona de hacer lo malo, de cometer pecado, pero no nos avergonzamos de llamarnos cristianos. Por eso no le dé pena. Yo le digo a los hermanos del discipulado, no le dé pena orar, ore. Orar es hablar con Dios. Cuando alguien le pide oración, pues ore. Cuando alguien le tenga una duda, pues usted obviamente abre su Biblia. Por eso le digo la importancia de usted tener su propia Biblia, rayarla, meditarla en ella. Yo usualmente siempre que salgo, y lo hice en esta ocasión, lo echamos en la maleta las cosas de mi esposa, le dije lleve pijama, lleve toalla, lleve cepillo, pero también llevé la palabra de Dios, porque imagínense pues estar allá en medio de esa desolación que había y sin la palabra de Dios, pues por lo menos teníamos el renuevo de la palabra de Dios. Entonces continuamos, dice el versículo, estamos en el versículo 29, muchas gracias. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios? Que el Señor nos guarde de ir a pisotear algún día la sangre del Señor. Mire, es que el sacrificio de Cristo, lo que hemos visto en estos 10 capítulos que hemos estudiado, es tremendo lo que nos muestra la Biblia de la transición del antiguo pacto, del nuevo pacto, de que todo fue resumido realmente en Cristo. Entonces, ¿cómo poder pisotear realmente ese sacrificio que realmente, vuelvo y digo, a ti y a mí nos costó nada, pero que a Jesús le costó absolutamente todo, y un sacrificio que fue único, completo, perfecto,
una vez y para siempre, y por el cual tú y yo ahora podemos ser perdonados. Nuestros pecados pueden ser, como decía aquí, pueden ser perdonados. Nunca más dice el Señor que se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones, pero solamente por la sangre de Cristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre que nos lava, nos limpia, que apunta a nuestros nombres en el libro de la vida. O sea, vivamos realmente para el Señor, gocémonos de llamarnos cristianos, alegrémonos. Yo creo que si debemos estar felices por algo es porque nos llamamos verdaderos cristianos. Porque hoy le digo, la mayoría del mundo está sin esperanza alguna, no tienen esperanza. Veía también por allá, creo que fue en Italia, un hombre que se metió en un aeropuerto y se suicidó, se le tiró a la turbina de un avión. No lo pudieron detener, y pues imagínense qué pasa cuando una persona se le mete en una turbina de un avión. Pues inmediatamente quedó ahí como echar una guayaba en la licuadora, tal cual. Eso pasó, porque muchas personas hoy en día están perdiendo la esperanza y creen que el camino es el suicidio, y creen que el camino es el hurto, y creen que el camino es hacer las cosas malas, porque piensan que es el único camino. No, esos son caminos de muerte, de oscuridad y de tinieblas. Pero nosotros estamos en el mejor camino, que es Cristo. ¿Dónde lo dice? Juan 14:6. Cuando hablamos de Jesús, puede usted leer todo el libro de Juan, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino realmente es Cristo, no es el camino realmente del suicidio ni de otras cosas. Continuemos acá, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y dice la palabra de Dios que los juicios primeramente comienzan por la casa de Dios. Entonces por eso dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces cuide su salvación. Tampoco haga como dicen algunos: no, yo prefiero no conocer del Señor porque eso peor es haber conocido al Señor y apartarse. No, viva para Dios, tenemos la oportunidad de que conocemos la verdad y perseveremos. Que mire, que pase un año, que pasen 5 años, 10 años, que el Señor permita, pero que todos ustedes y nosotros podamos estar siempre en el camino de Cristo. Que cambió de barrio, pues cambie de iglesia. Que cambió de ciudad, pues busque otra congregación. Pero nunca, por favor, se deje congregar. La recomendación que le damos siempre a los hermanos que se han ido por una o por otra circunstancia, ¿cuál es? Los bendecimos, los abrazamos y le decimos: busque por favor un lugar donde congregarse. Hace también 2 meses se fue una pareja, ellos se fueron a vivir a Polonia. Y les dijimos, obviamente sabemos que el tema del idioma es una barrera, pero busquen un grupo de latinos y busquen una congregación, pero no dejen de congregarse. Entonces eso tenemos que hacer. Esa es la recomendación que siempre le damos a las personas. Y si ese hermano está viendo en esta mañana este mensaje, un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, Sudamérica, Fontibón, el refugio. Pero no dejemos de congregarnos. Versículo 32. Dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, está hablando de nosotros, sostuviste gran combate de padecimientos. Versículo 33. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿A dónde? En los cielos. ¿A dónde es nuestra herencia? Nuestra heredad en los cielos. Hay personas que, bueno, de pronto por las circunstancias, por el trabajo y el esfuerzo de sus padres, de sus abuelos, heredaron, ¿cierto?, una finquita por allá, no sé, por allá en Paipa, bueno, no sé, por allá en esas zonas, por allá en las tierras. Pues gloria a Dios, porque pues es el fruto del esfuerzo de nuestros padres y abuelos. Pero tenemos una mejor herencia, que es un galardón, que es la herencia en Cristo que tenemos. Esa herencia sí es incorruptible. Porque si tenemos una herencia acá, tarde que temprano usted se va a morir, le va a quedar a sus hijos y después a los hijos de sus hijos, y si ellos no tuvieron hijos, pues le va a quedar al Estado y qué sé yo. Pero la herencia que tenemos en Cristo, ¿qué pasa? Que es perdurable, que es eterna, que es la vida eterna que tenemos realmente en Cristo. Así que si ninguno tiene heredad aquí en este mundo, pues no se preocupe, tenemos una herencia realmente en Cristo, la mejor de la mejor, incorruptible, imperdible. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Deberíamos estar felices y agradecidos en esta mañana por eso. Versículo 36. Porque es necesario,
Versículo 35. Muchas gracias, me gusta que estén atentos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No perder. ¿Qué necesitamos no perder? La confianza. ¿En quién? ¿En el pastor? ¿En el presidente Petro? Uy, no, gracias, pastor. No perder la confianza en quién, en Cristo Jesús, en nuestro Señor. No la pierda. Mira, hermano, ninguna circunstancia puede ser mayor que realmente el galardón realmente de Cristo. Es lo mejor que nos puede pasar. Se lo digo con todo mi corazón, con toda mi sinceridad. Esos 20 y pico de años que llaman al Señor, es lo mejor que nos ha pasado. Mi esposa es una gran bendición, mis hijos son una gran bendición, pero lo mejor por encima de ellos, ¿qué es? El haber conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo mejor que nosotros tenemos. Dice que no perdamos pues nuestra confianza. Así que el Señor guarde nuestras vidas, nuestros corazones. Yo siempre en mis oraciones le digo: Señor, preserva mi nombre en el libro de la vida. No permitas que me aparte ni a derecha, ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, Señor. Manténme en el camino firme, porque la vida cristiana no es fácil. A veces vienen circunstancias como que nos hacen dudar, eso es porque somos seres humanos, pero por eso debemos siempre pedirle a Dios que nos sostenga por medio de su preciosa palabra. ¿Y usted va a dónde? A la fuente de vida, que es la fuente inagotable de la palabra de Dios. Y ahí va y el Señor lo renueva por medio de su palabra. Y mucho mejor si usted viene a la iglesia y pone por obra lo que usted escucha, porque la fe es por el oír y el oír por su palabra. Y qué mejor si usted se empieza a discipular, y qué mejor si usted empieza a predicar el evangelio a otros. Entonces usted comienza a ser avivado. La palabra avivado sí es bíblica, pero comienza a ser avivado en la palabra realmente de Dios. Ahora sí, versículo 36, muchas gracias. Porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que, ¿qué obtenemos cuando somos pacientes? Una promesa. Y no es cualquier promesa. ¿A usted le han prometido algo? Si le han prometido algo, bueno, yo me voy a casar contigo, y resulta que la dejan vestida, la dejan con los crespos hechos en el altar, y todo fue solo ilusiones. A muchos nos ha pasado, ¿cierto? Ilusiones. No es mi caso, ¿no? No estoy hablando solamente del matrimonio, sino una promesa que alguien le hace: tranquilo, que si a mí me cambia la situación, yo le voy a ayudar, hermano. Y usted se pone a confiar, ¿y qué pasa? Mentiras. Lo dejan como los terneros. No le digo el resto, pero lo dejan así, esperando. Suena feo, ¿no? Pero es la verdad. A veces nos toca, como don Armando, más bien, estar esperando. Continuemos. Versículo 37, porque aún un poquito, mire la promesa y la paciencia, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué pasa? Vendrá y no tardará. Entonces algunos dicen: no, yo me cansé, eso es puro cuento. Los cristianos siempre diciendo que Jesús viene. Mira, han pasado 2000 años y no va a venir. Pues ¿qué dice? Que aún por un poquito no tardará. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. No perdamos la esperanza. Tal vez no seamos nosotros, la generación mía, la generación nuestra, que no veamos el cumplimiento de esa promesa, pero tal vez sean nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, pero no tardará. Porque recordemos que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no se mueve en el tiempo, no se rige por el tiempo que nos rige a nosotros, por ese tiempo ese tiempo cronológico. Él no se mueve por esa ley, por esa física, pero tengamos confianza realmente en Dios. Dice: porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Imagínate qué tremenda promesa. Entonces esto no es puro cuento. El Señor va a regresar y va a venir en el momento que menos lo esperamos. Versículo 38. Mas el justo, esto qué bendición, el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Nosotros, los que hemos sido lavados. Tal vez nos hemos equivocado, pero el Señor nos ha justificado. Entonces nosotros somos esos justos. Mas el justo vivirá por fe. Y en el próximo domingo, Dios mediante, vamos a estar hablando del capítulo 11 de Hebreos, que ya habla de la fe. Entonces vamos a ampliar un poco más acerca de la fe, porque el musulmán tiene fe, el católico tiene fe, el budista tiene fe, pero esa no es la fe que habla la Biblia. La fe, cuando habla, es la fe en el Jesús, la fe en su palabra, ¿no? Por eso le digo, en 8 días procure no perderse el próximo mensaje que vamos a estudiar acerca de la fe. Pero el justo por la fe vivirá.
Tenemos que vivir por la fe en Jesús, esa fe que agrada a Dios. Por eso dice Hebreos 11:6, dice que en 8 días lo vamos a ver, me anticipo, dice, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tenemos fe bíblica, no podemos agradar a Dios. Puede usted ser muy bonito, muy querido, tener un buen carro, una buena casa, tener dinero en la cuenta, tener un buen negocio próspero, pero si usted no tiene fe, no le sirve de nada. Debemos tener la fe que agrada realmente a Dios. Versículo 39, vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Pero nosotros, habla de los cristianos, de los creyentes, está hablando el escritor de los Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Cuántos pueden decir eso? Pero nosotros no somos de los que retroceden. Los únicos que retroceden, ¿quiénes son? Los cangrejos. Ellos sí fueron diseñados para andar en reversa. ¿Recuerda la película Leito, no retroceder, nunca rendirse jamás? Eso es la vida cristiana, jamás nos rendimos. Por más circunstancias, por más dificultades que vengan, no nos rendimos, porque dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque cuando una persona retrocede, ¿cuál es el camino? Perdición. ¿Qué es perdición? Volver al mundo, volver al trago, en el caso de los hombres, mujeriegos, la sodomía, el homosexualismo, la inmundicia y todo lo que realmente está viendo en el mundo. Y muchos que creyeron, que conocieron la verdad, como decía los textos anteriores, vuelven ¿para qué? Para volver a perdición. Y su estado viene a ser peor que el primero, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros no somos de los que retrocedemos, jamás. Mire, yo le doy este consejo como pastor, como amigo, como hermano en Cristo: jamás retrocedan en el camino del Señor, perseveremos en el camino de Cristo. Que si no nos gustó la iglesia, porque no hay iglesias perfectas, pues busque otra iglesia, pero la recomendación es busque una iglesia bíblica. Por eso acá procuramos, aunque no somos una iglesia perfecta, aunque yo no soy perfecto, procuramos que predicar la palabra perfecta de Dios, porque hemos entendido que el único camino es Cristo y es su palabra. Por eso aquí vemos mucha Biblia. Alguien me preguntaba el otro día, ¿por qué se llaman iglesia bíblica? A ver, porque predicamos la Biblia. Sí, no somos iglesia la prosperidad, no, somos una iglesia bíblica que hablamos, predicamos la palabra de Dios. Pueda que canse mucha letra, porque a veces leemos y como que de pronto hay cosas que no entendemos, pero procuramos con perfección predicar la palabra de Dios. Pero persevere en el camino de Cristo. Si algo le molesta en su iglesia, hable con su pastor, hable con las personas encargadas. No se deje cargar, porque a veces no, que el hermano no me saludó, que el pastor me miró rayado, que la esposa del pastor no me saludó. Y a veces son cosas como tan bobas, ¿cierto? Si nos ha pasado, sí, a todos nos ha pasado. Pero no se deje realmente robar su bendición. Ponga sus ojos en Jesús, siga adelante en la confianza en el Señor. Y créame que en el momento que venga Cristo, como dice la palabra, nosotros vamos a ser arrebatados, porque la palabra de Dios habla del arrebatamiento de la iglesia. Y aunque pueda ser antes, durante o después, porque hay mucho debate en esto, pero realmente lo cierto es que el Señor vendrá y se cumplirá lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13 al 18. Es real lo que va a pasar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Yo creo esa promesa de parte de Dios que va a ser en cualquier momento, y yo creo que puede ser en mi época. Pablo lo creía. Mire, Pablo creía que el arrebatamiento, ¿cierto, hermano Gilbert? Pablo creía y tenía fe que el arrebatamiento iba a ser en su tiempo, y no fue así, pero él murió con esa fe. Y no es que Pablo se haya equivocado, él tenía su confianza. Y esa es la confianza que debemos mantener. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Mira lo que dice la palabra, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación. ¿Qué es preservación? Hermano Gilbert, que trabaja en frío, ¿qué es preservación? Que se mantiene siempre vivo, que se mantiene siempre fresco, que nos preservamos. ¿Y cómo nos preservamos nosotros nuestra alma? Por medio de la palabra, por medio de la congregación, por medio de la fe, por medio de la vida cristiana. Preservemos nuestra alma para que cuando venga el Señor nosotros seamos llamados, y cuando vengan los juicios de Dios que habla Apocalipsis, el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo, podamos estar nosotros ¿a dónde? En el tribunal de Cristo, y no en el juicio del trono blanco.
porque todos van a ir, toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último día que el Señor lo permita, todos van a compadecer al tribunal o al juicio del trono blanco. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que nadie va a tener excusa. Así que usted no va a tener excusa. Dice la palabra que habrá más consideración. ¿Para quién? Para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la revelación completa. Tal vez ellos digan: Señor, pero es que no entendíamos, no teníamos las cartas paulinas, no teníamos el libro de los Hechos, no teníamos el libro de Hebreos, Señor. Pero tú y yo en este periodo no tenemos excusa, porque tenemos la palabra de Dios completica, no le faltó nada. Entonces no va a haber excusa. Ay, Señor, es que fue que no, nada. Por eso le digo: tenga su Biblia, léala en casa, ore en casa, venga a la iglesia, escudriñe, aprende, medite, y créanme que eso nos va a hacer crecer en el evangelio realmente de Dios. Yo les he contado a ustedes mi experiencia, nuestros primeros 10 años en la iglesia donde estuvimos, aunque hoy en día entendemos que es una iglesia que tiene una doctrina pésima, pero retuvimos lo bueno y desechamos lo malo. Y caminamos allí, salimos, fuimos a otro lugar, pasó lo mismo, pero hoy en día estamos acá perseverando. ¿Para qué? Para preservación del alma. Y si usted viene cada domingo, viene cada miércoles a esta iglesia, es porque usted está preservando su alma. ¿Para qué? Para la vida eterna y no para la condenación eterna. Porque las personas que abandonan el evangelio, los que se van al mundo, los que se van a la perdición, ¿sabe cuál es su destino? Condenación. Si lo leíamos el día miércoles, los hermanos que estábamos estudiando Juan 3:17, Juan 3:18. Entonces, una persona que abandona el evangelio, ¿qué pasa? Que está en condenación. Pero la condenación, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces preservemos nuestra alma para el Señor. Doy gracias al Señor el día de hoy por permitirnos hasta el día de hoy predicar, enseñar, escudriñar, ver capítulo a capítulo, versículo a versículo, estos 10 capítulos del libro de Hebreos. Póngase sobre sus pies, vamos a concluir en oración de agradecimiento al Señor. Hay muchos motivos para estar alegres, gozosos, y es Jesús, es su palabra, es la fe que Él nos da. Yo no sé usted, pero a mí este estudio del libro de Hebreos me ha hecho madurar un poco más. Me ha aterrizado un poco más estos estudios bíblicos que estamos haciendo. No crean que el pastor necesita aprender, yo necesito aprender. Y cada vez que estudiamos y abrimos la Biblia, aprendo algo nuevo de la palabra de Dios. Porque yo no me las sé todas. Yo tengo que estar alimentándome de la fuente que es Cristo. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, mi Rey. Hoy presentamos nuestras vidas ante ti. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu compasión. Perdónanos, Señor, las muchas veces que hemos dudado, las muchas veces que de pronto, Señor, dejamos de congregarnos, de asistir a la iglesia, que tal vez dijimos que como que no veíamos el rumbo, pero hoy en día entendemos que el camino eres tú, Señor. Te pedimos que nos sostengas de tu mano, preserva nuestros nombres en el libro de la vida. Permítenos, Señor, instruir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en el camino correcto de Cristo, Señor, porque sabemos que el mundo está como está, en degradación, Señor, porque han dejado de lado tu camino, Dios. Gracias te damos en esta mañana, precioso Dios, precioso Jesús. A ti te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de recibirla. Solo tú que pagaste en esa cruz, Señor, que tu cuerpo fue molido, que fue triturado, Señor, que tu sangre fue derramada para perdonarnos y darnos vida y vida en abundancia, esa vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.